Hace algunos años, un pastor veterano contó una experiencia en un retiro espiritual. Después de décadas predicando, enseñando, liderando, administrando la iglesia, él mismo confesó algo que él sentía en su corazón y que de repente la iglesia o en su distrito no lo había percibido. Pero él confesó lo siguiente y palabras textuales dice: me di cuenta de que llevaba meses predicando sermones correctos, sermones bíblicamente correctos, doctrinalmente sólidos, es decir, sermones bien estructurados, pero sin lágrimas, sin urgencia, sin pasión. Predicaba desde la cabeza, predicaba desde el conocimiento, predicaba desde la experiencia, predicaba desde lo aprendido en mi carrera como ministro y como pastor, pero no estaba predicando desde el altar. Durante ese retiro, uno de los líderes dijo algo o le hizo una pregunta que lo sacudió. Y la pregunta es: pastor, ¿tú estás predicando? ¿Y desde dónde estás predicando? Y eso lo puso a reflexionar. Desde la experiencia, desde el estudio, desde los años de servicio o desde el altar. Ese pastor, en ese momento, ese retiro espiritual que él había organizado para un grupo de líderes, finalmente terminó sirviéndole a él. En esa oportunidad el pastor oró, en esa oportunidad el pastor lloró delante de Dios y volvió a decirle a Dios: Señor, restaura el fuego en mí. Ese es el problema o el peligro que muchos de los predicadores experimentados podemos llegar a correr. Puntos clave que queremos desarrollar en la mañana de hoy, pues voy a mencionar rápidamente y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. El riesgo de la rutina ministerial es un riesgo en el cual nosotros podemos caer. Con los años, nosotros los predicadores dominamos métodos, exégesis, hermenéutica, mucha técnica para predicar, pero corremos el riesgo de perder la pasión al ser tan elaborados. Lo otro es que hay una diferencia entre un sermón bien estructurado y un sermón con la unción del Espíritu Santo. A veces tenemos la técnica sin el fuego y se convierte en un mensaje seco. O a veces tenemos el fuego, la elocuencia sin preparación y se convierte en un mensaje desordenado. Dios quiere ambas cosas. Lo otro es el altar personal del predicador. Antes de predicarle al pueblo, el predicador debe predicarse a sí mismo en oración. Y a veces pensamos y decimos: no, es que tenemos que orar y estudiar. Pero es importante orar, estudiar y practicarnos un autoexamen, porque eso que vamos a predicar debemos nosotros primero interiorizarlo en nuestra vida. Lo otro es la necesidad de humildad y dependencia. Muchas veces nosotros los predicadores experimentados sabemos mucho, pero debemos comprender que aún a pesar de nuestros años de experiencia, de nuestro conocimiento, todavía necesitamos depender completamente del Espíritu Santo. Todavía necesitamos necesitamos depender de Dios. Todavía necesitamos entender que no somos un producto terminado. Y lo otro que debemos hacer es restaurar las disciplinas espirituales, lo que tiene que ver con el estudio devocional profundo. Ojo, estudio devocional profundo. No es un estudio bíblico rápido por cumplir, es un estudio devocional profundo. Una oración, una vida de oración intercesora, confesión y rendición delante de Dios cada día. El poder permitirle a Dios que pueda hablarnos a través de su palabra, nosotros hablarle a través de la oración. También una vida de ayuno y de búsqueda deliberada del Espíritu Santo. Vamos entonces a ir comprendiendo esto que les estoy diciendo a través de este primer texto bíblico, que es la base de lo que vamos a estudiar hoy. Levíticos 6, versículos 12 al 13. Dice la palabra de Dios: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará,
sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El versículo 13 repite: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Saben? Es importante, es indispensable entender este texto que el Señor nos habla, porque en el versículo 12 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y el versículo 13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar. Y la pregunta reflexiva para iniciar en esta mañana, mis apreciados, es: ¿realmente ese fuego arde todavía en nuestro corazón? Ese fuego de ir a buscar las almas, ese fuego de liderar una iglesia, ese fuego de predicar con poder, ese fuego del Espíritu Santo hoy todavía arde continuamente. Ese fuego todavía está encendido. A ver, yo no hablo de la predicación meramente, porque sé que muchos de los que estamos acá tenemos las maneras de tener sermones extraordinarios. El día sábado, acá en la filial, estuvo predicando nuestro hermano Óscar Ospino. Vino con su esposa de la iglesia de Betania, él hace parte de este ministerio, y tuvo un sermón muy bonito, muy especial. Los amigos que nos acompañaron en la filial ese día se sintieron tocados por el Señor. Y yo sé, tengo la plena seguridad de que cada miembro de este ministerio, los que estamos conectados hoy y de repente los que no, porque sé que muchos no lo hacen porque no pueden, por la señal, por el estado del tiempo, porque tienen algún compromiso, porque están ocupados desde temprano, pero sé, estoy convencido de que Dios dirige la predicación y este ministerio. Pero muchas veces podemos caer, hermanos queridos, en el peligro, en el riesgo de poder estar dirigiendo nuestros ministerios, predicando desde las plataformas, dirigiendo nuestras iglesias desde lo que hemos aprendido, desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, sin realmente tener ese fuego encendido en nuestra vida, y es el fuego del Espíritu Santo. Y es el riesgo de predicar sin fuego. Predicar no garantiza estar con el fuego del Espíritu Santo encendido. Aún, hermanos queridos, los predicadores con más experiencia podemos caer en el riesgo de predicar desde el conocimiento, desde la costumbre, desde la técnica y no desde el altar. En esta mañana, mis apreciados, el llamado es a volver a la esencia, al fuego espiritual que un día encendió el llamado en nuestro ministerio. El Señor le habló a líderes de la iglesia cuando dijo en Apocalipsis 2, 4 y 5: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Si no te hubieras arrepentido. Interesante que el texto dice: y haz las primeras obras. Estos que estaban escuchando no eran líderes, no eran miembros nuevos, no era gente de afuera, sino eran líderes fieles, doctrinalmente correctos, pero fríos. Hermanos queridos, el fuego se apaga. Escucha bien lo que voy a decir. El fuego del Espíritu Santo se apaga cuando la experiencia reemplaza la dependencia de Dios. Repito, el fuego del Espíritu Santo se apaga cuando la experiencia reemplaza la dependencia de Dios. El ministerio, hermanos queridos, muchas veces se vuelve técnico. Sabemos preparar sermones, sabemos dirigir cultos, sabemos manejar conflictos, sabemos manejar objeciones cuando el que se va a bautizar dice que no. Sabemos cómo funciona la iglesia. Pero el peligro es que todo eso se haga desde lo que somos y no desde el altar. Hermana White, en Ministerio Pastoral, dice: el mayor peligro para nuestros obreros es la autosuficiencia. ¿Sabe? Ahorita que estuvimos en el Congreso de Ancianos nos dimos cuenta de que muchos de nosotros, los líderes y ancianos, queremos dirigir la iglesia, dirigir nuestros ministerios, dirigir la obra, no desde el fuego del Espíritu Santo que nos dirige, sino desde la autosuficiencia, desde mi experiencia, desde los años que llevo en la iglesia. Y corremos un peligro terrible.
El fuego del primer amor sí importa. Hay muchas veces que unos dicen que las personas están en la iglesia es por emoción y no por convicción. Y yo considero de que no es emoción, aunque la emoción debemos tenerla, el gozo debemos tenerla, sino debe convertirse en una convicción profunda. Jeremías lo expresó de la siguiente manera en Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido entre mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Saben? Es importante que, como lo dice Jeremías, haya ese fuego en nuestro corazón que haga ardientemente entre nuestros huesos y que dirija la obra nuestra, el ministerio nuestro, nuestra predicación, nuestro liderazgo. El fuego, hermanos queridos, del Espíritu Santo en nuestra vida produce urgencia de ir a predicar, produce peso espiritual y produce autoridad moral. Por eso, hermanos queridos, debemos pedirle a Dios que nos ayude a quitar, ¿verdad?, ese ego que tenemos muchas veces por los años que tenemos dirigiendo, para que el Señor ponga en nosotros ese fuego que arda en nuestros huesos y sea el Espíritu Santo el que nos ayude a dirigir la obra. Nuestro ministerio, nuestra iglesia, el fuego, hermanos queridos, no se alimenta desde la plataforma o desde el púlpito. El fuego del Espíritu Santo no se alimenta desde los años de experiencia. El fuego de Dios y del Espíritu Santo se alimenta en secreto. Por eso Mateo 6:6 dice, ora a tu Padre en secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. En el secreto, hermanos queridos, se enciende el fuego que luego se ve en público. Hoy nosotros podemos parecer encendidos cuando realmente somos una llama apagada, pero el fuego del Espíritu Santo se enciende en secreto. ¿Cómo está nuestra vida ministerial? ¿Cómo está nuestra vida como predicadores? ¿Cómo está nuestra vida como evangelistas, como ministros de la palabra de Dios, como líderes de la iglesia, como ancianos? En el público podemos estar bien, pero ¿cómo está nuestra vida en secreto con Dios? El Camino de Cristo en la página 91 dice, ningún hombre puede tener éxito en salvar almas si no tiene una vida de oración. Interesante, ¿no? Ningún hombre puede tener éxito en salvar almas si no tiene una vida de oración. El ministerio, hermanos queridos, comienza en el altar, no en el púlpito. Antes de hablar a otros, Dios quiere hablarle al predicador. Antes de ponernos en la plataforma a predicar, Dios quiere hablarle a cada uno de nosotros en lo personal. Éxodo 29 del 38 al 46 habla acerca de las ofrendas diarias. Y es que el altar era diario, continuo y prioritario. Repito, el altar era diario, continuo y prioritario. La necesidad de avivar el fuego del Espíritu en nosotros debe ser también diario, continuo y debe ser una prioridad para nuestra vida. El Espíritu Santo es el poder del predicador. Recuerden que en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos queridos, es el poder del predicador. El poder del predicador no es la técnica de exégesis bíblica que aprendiste. El poder del predicador no es la voz fuerte y elocuente que Dios le dio. Porque podemos usar las cosas que Dios nos dio para predicar y predicar sin poder aún. Pero necesitamos del poder del Espíritu Santo para realmente tener ese poder y predicar con fuego en nuestros corazones y desde nuestros huesos. Lo que la iglesia necesita hoy no son sermones, sino necesita es el fuego del Espíritu Santo. Aunque si tenemos el fuego del Espíritu Santo, los sermones que lleguen lograrán tener una iglesia viva, una iglesia poderosa, unos amigos que nos visitan y que conozcan y reconozcan en su vida la necesidad de Dios. Lucas 24:32 dice, y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando él abría las escrituras, hermanos queridos, no ardía. El mensaje que arde en el predicador enciende la vida del oyente. Repito, el mensaje que arde
en el predicador, y el predicador que predica con la llama del fuego del Espíritu Santo enciende la vida del oyente. Muchas veces nosotros los que lideramos decimos, oye, pero esta iglesia está fría. Y no nos damos cuenta de que muchas veces somos nosotros los que estamos predicando un mensaje seco, un mensaje frío, un mensaje carente de la dirección del Espíritu Santo, y pretendemos que ese mensaje que no nos ha cambiado a nosotros cambie y transforme la vida de los oyentes. No puede ser así. El mensaje que arde en el predicador es aquel que logra encender el oyente. Obreros Evangélicos dice, hermanos queridos, nuestros discursos, debieran estar llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que da vida al mensaje. Ahora, he hablado, hermanos queridos, acerca de la necesidad de poder volver a las primeras obras, de la necesidad de que el fuego del Espíritu Santo arde en nuestros corazones, arde en nuestros huesos. Pero ¿cómo restaurar ese fuego en el altar? Hermanos queridos, lo primero es volver al arrepentimiento sincero. Cuando digo volver al arrepentimiento sincero es que muchas veces desde la visión nuestra como líderes que somos, como predicadores que somos, muchas veces nos nubla la visión el poder reconocer algunas cosas en las cuales hemos pecado, o de pronto no pecado, pero errores en los cuales hemos caído. Y lo primero que debemos hacer es volver al arrepentimiento sincero, como en el Salmo 51 David le dice al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la oración, hermanos queridos, como predicadores que debemos tener en esta mañana. Decirle, Señor, crea en mí un corazón limpio, para predicar desde un corazón puro, para predicar desde un corazón limpio, para predicar desde un espíritu que ha sido renovado por el Señor. Lo segundo es volver al estudio devocional, no solo un estudio teológico, lo decía al principio, un estudio devocional profundo. No es leer el año bíblico por leerlo, es comprenderlo, es masticarlo, es vivirlo, es experimentarlo, es leerlo de una manera tal que podamos decir, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra, que sea la palabra de Dios la que dirija cada paso en nuestro ministerio, que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a ir por los caminos y los senderos donde la gente necesita un mensaje que transforme su vida, pero que antes haya transformado la vida del predicador. Lo tercero que debemos hacer, hermanos queridos, es volver a la oración, y a una oración ojalá intercesora. 1 Samuel 12:23 dice, lejos sea de mí pecar contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. A veces oramos por tantas cosas y se nos olvida orar por los demás. Hermanos queridos, lejos sea de nosotros pecar contra Jehová, cesando de orar por otras personas. Lo cuarto es volver al quebrantamiento. El fuego arde cuando el sacrificio está quebrantado, hermanos queridos. El secreto del éxito está en unir la debilidad humana con la fuerza divina. Repito, el secreto del éxito en nuestra vida o en nuestras vidas, como ministros de la palabra, como laicos, como predicadores, como líderes, como ancianos, el secreto de ese éxito está en unir nuestra debilidad humana con la fuerza divina. Hermanos, el llamado en esta mañana es a volver al altar. Hermanos predicadores, Dios no está llamando hoy a más elocuencia, aunque la elocuencia en la predicación es importante, no es indispensable. Dios no nos está llamando hoy a mejorar la técnica, aunque mejorar la técnica nos hace mejores predicadores. Dios no nos está llamando hoy a que los sermones sean estructuralmente perfectos. Dios hoy nos está llamando a eso, pero nos está llamando hoy a algo más profundo. Dios nos está llamando a volver al altar. Dios nos está llamando hoy a restaurar el fuego que arde en nuestros corazones. Dios nos está llamando a predicar con lágrimas, con pasión y con consagración. Hoy, hermanos queridos, líderes, hoy evangelistas, ministros, delante de Dios, te invito a hacer 3 compromisos. El primero, volver a las primeras obras, a esa búsqueda intensa de Dios que tenías cuando comenzaste. Hoy Dios nos está llamando a lo segundo,
restaurar tu altar personal, mejorar el tiempo de oración y de estudio profundo de la palabra y de confesión. Y 3, Dios nos está pidiendo un nuevo bautismo del Espíritu Santo para predicar no desde la costumbre, no desde la experiencia, no desde la técnica, sino desde el fuego que arde en nuestro corazón. Porque cuando un predicador vuelve al altar, la iglesia vuelve al primer amor. Repito, porque cuando yo como predicador vuelvo al altar, entonces la iglesia vuelve al primer amor. Porque cuando nosotros como predicadores estamos consagrados y dirigidos realmente por el Espíritu Santo, el Señor va a lograr que las iglesias se avive el fuego del Espíritu Santo, se vuelva el primer amor y tengamos más iglesias más calientes, más profundas, que ardan en el fuego y que sean dirigidos por el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que sea el Señor el que nos permita en esta mañana quitar, ¿verdad?, ese velo de los años que tengo en la iglesia, de los años que tengo predicando, de los liderazgos que tengo, de lo encumbrado que estoy en la obra de Dios, y nos permita con humildad entender este mensaje, poder asimilarlo en nuestra vida y poder decirle al Señor: Señor, ayúdame a mejorar lo que yo en mi vida personal, lo que yo en mi vida como ministro, lo que yo en mi vida como laico, lo que yo en mi vida como anciano, lo que yo en mi vida como ministro y como predicador de la palabra de Dios, como evangelista, necesito mejorar en mi vida a partir de hoy.